Capítulo 1251 Socio. Hola, señor Roland. La voz calmada de Rock vino inmediatamente desde el otro extremo de la línea. No esperaba que me llamaras tan temprano en la mañana. ¿Hay una emergencia? Roland se dio cuenta repentinamente de que eran solo las 7, sintiéndose un poco avergonzado. Vaciló. Lo siento, te he despertado. Tengo algo que necesita la ayuda de la asociación. No, tiene nada que ver con los males caídos, pero es importante para mí. No te preocupes, dijo Rock. La gente normal tiende a dormir más. Sin embargo, para mí, como un despertado mayor, estoy despierto la mayor parte del tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? Roland había estado bastante activo recientemente en la asociación marcialista. No solo había logrado matar a un gran número de caídos, sino que, lo que es más importante, solía actuar solo. Sin embargo, mató a más Fallen Evils que a nadie, excepto a los dos equipos liderados por los dos Defenders y al equipo compuesto por celebrados marcialistas liderados por Fayuhan. Su desempeño sobresaliente alentó a todos los artes marciales tradicionales, lo que hizo a Roland bastante influyente entre los ejecutivos de la asociación. Por supuesto, Roland no reportó todos los males caídos que había exterminado. La mayoría de los núcleos caídos se habían disipado y regresado al mundo de los sueños. Siempre llevaba un grupo de brujas de taquila con él cuando realizaba una operación. Por lo tanto, los demonios caídos estaban literalmente indefensos al enfrentarse a un grupo de brujas de combate con varias habilidades extrañas. De todos modos, Roland pronto hizo su nombre entre los miembros de la asociación. Podía acceder a cualquier centro de la asociación marcial y también tenía derecho a un teléfono que le permitía comunicarse directamente con los defensores. Antes de eso, me gustaría hacerle una pregunta primero. ¿Cuál es la relación entre Prison City y Clover Group? Roland recordó que García le había dicho una vez que su padre había participado en la construcción de Prison City. En resumen, somos socios a largo plazo, respondió Rock. Por supuesto, hemos desarrollado asociaciones con muchas corporaciones, ya que el funcionamiento de la asociación requiere una gran cantidad de dinero y recursos. En otras palabras, ¿también somos sus grandes clientes? Puedes ponerlo de esa manera. Muy bien, dijo Roland, y rápidamente le dijo a Rock lo que necesitaba. Sorprendentemente, Rock cayó en un largo silencio. Después de un rato, dijo vacilante, no tengo ningún problema con eso, pero, ¿por qué es importante para ti? También es importante para este mundo, respondió Roland con sinceridad. Incluso si Nightingale viniera al mundo de los sueños, ella no sería capaz de decir si Roland estaba mintiendo o no, ya que la batalla de la divina voluntad preocupaba a cada persona en este mundo. Si la raza humana fuera derrotada, Roland también moriría. Para entonces, el mundo de los sueños también dejaría de funcionar y se congelaría en una eternidad en el reino de la mente. Está bien, ya veo, concedió Rock, pero de todos modos, tengo que agradecerte en nombre de la asociación. Sin ti, no habría habido tantos jóvenes marciales que eligieran quedarse, y nuestra situación hubiera sido aún más precaria. Roland se sintió un poco conmovido por la sinceridad del defensor cuando escuchó la respuesta, aunque la razón para cazar Fallen Evils era bastante diferente de la de la asociación. Sentía que Rock realmente apreciaba su ayuda. Tal vez, como lo había dicho Lan, para ellos, este mundo era real. Roland había querido decir, eso no es nada, es mi deber, pero por alguna razón, cambió de opinión en el último minuto. Protegeré este mundo, dijo. Roland colgó el teléfono y envió a Zero. Aunque Zero ahora estaba despierta, todavía necesitaba ir a la escuela. Como Saint Miran, Daidou y Ling estaban en la misma escuela que Zero, Roland no se preocupaba por los males caídos. Después de eso, se fue al Rose Café. Desde su último encuentro con Lan, la cafetería había estado cerrada, y la puerta enrollable había sido cerrada. La única forma de acceder a la cafetería era a través de la puerta lateral del almacén. Siempre estuvo ocupado aquí. Las brujas estaban preparando su desayuno. Roland instantáneamente olió una deliciosa barbacoa, mientras empujaba la puerta para abrirla. Después de que él tuvo un gran desayuno y las brujas desaparecieron, Roland salió del edificio de apartamentos. La sede del grupo Clover estaba en el centro, por lo que Roland pronto llegó allí. Dado que Roland le había dicho a la asociación que lo visitaría por adelantado, inmediatamente fue llevado escaleras arriba antes de que pudiera revelar su identidad marcial. El ascensor se detuvo en
El piso 100 y Roland recibió a una oficina amplia y luminosa rodeada de grandes ventanales. Ahora, tenía una nueva comprensión de la capacidad financiera del grupo Clover. Nos volvimos a encontrar, señor Roland, dijo Garde cuando se acercó a Roland y le estrechó la mano. No esperaba que te elevaras de un novato a una figura tan importante en la asociación tan rápidamente. Los jóvenes de hecho tienen un gran potencial. Roland estaba un poco sorprendido por esta cálida recepción. Recordó que la última vez, Garde, había sido bastante frío con él a pesar de que le había mostrado su licencia de casa. Así que era cierto que los hombres de negocios se preocupaban más por los antecedentes de una persona que por su competencia profesional. Después de una pequeña charla, Roland se lanzó al negocio y preguntó: ¿El defensor, Rock, te dijo el propósito de mi viaje? Garde negó con la cabeza y respondió: el señor Rock solo me dijo que necesita ayuda de la corporación y nos pidió que le ayudemos tanto como podamos, pero saben que no hago la llamada final en el grupo Clover. Esto significaba que el grupo Clover procedería con la compra del edificio de apartamentos. Incluso, si Garde aceptara terminar el plan, la junta directiva no aprobaría fácilmente esta moción. Roland sonrió. Sabía que Garde pensaba que había venido por García. De hecho, nadie podría demoler un edificio protegido por las brujas a menos que se lo permitiera. Roland también estaba muy contento de que el defensor no le haya contado a Garde su plan real, pero le dejó a Roland algo de espacio para la negociación. Parecía que el defender confiaba completamente en Roland, lo que hizo que a Roland le gustara aún más la asociación. No es algo demasiado complicado, dijo Roland mientras extendía las manos. Quiero fundar una pequeña planta de fabricación o una fábrica de maquinarias que tenga como objetivo diseñar y fabricar algunas maquinarias antiguas como las máquinas de vapor, los tractores de la vieja escuela, etc. Algo nostálgico, como camiones blindados y artillerías. ¿Entiendes? Garde frunció los labios y preguntó: ¿planeas hacer una película? Se puede decir de esa manera, pero a diferencia de esos accesorios falsos, necesito los reales, y también tengo requisitos específicos. Por lo que sé, pocas personas los necesitan hoy en día. No los voy a vender, los hago solo por diversión. No necesito una línea de ensamblaje ni nada, así que le ahorra dinero. Garde se quedó en silencio durante bastante tiempo. Él veía este negocio como un completo fracaso. No sabía que el señor Roland tenía un pasatiempo tan peculiar, dijo Garde finalmente. En otras palabras, quiere que el grupo Clover lo ayude a encontrar una pequeña fábrica y contratar diseñadores y trabajadores. Roland se dio cuenta repentinamente de que no iba a ser un proyecto fácil. Aparte de la fábrica, los diseñadores deberían tener una formación en ingeniería y no sería tan rápido reclutar a tantos profesionales incluso para el grupo Clover. Roland respondió: sí, eso es más o menos. Tómate tu tiempo, no tengo prisa. Tengo que preguntarle primero a mi secretaria, dijo Garde mientras regresaba a su escritorio y levantaba el teléfono. 15 minutos después, la secretaria volvió a llamar. Garde se dio la vuelta y miró a Roland. Tal vez hay una fábrica que cumple con su requisito. Bueno, eso fue rápido. Roland dijo sorprendido. Es pura suerte, respondió Garde con modestia, aunque parecía bastante orgulloso de su corporación. Puedo llevarte allí si no tienes otro plan. Capítulo 1252. La oficina de diseño de Greycastle. La fábrica a la que se refería Garde estaba situada en un sitio de construcción en el suburbio del sur. Garde ofreció un viaje a Roland, por lo que Roland no tuvo que conducir su mini furgoneta. De hecho, tuvo una experiencia de viaje de lujo. Roland tuvo que admitir que el asiento para automóvil del vehículo de Garde era incluso más cómodo que su sofá en casa. También le encantó el champán helado en el congelador en la parte trasera. Fue un viaje tan adictivo. Sin embargo, Roland prefirió el coque al champagne. Garde salió de la autopista y se metió en una carretera llena de baches. En este punto, Roland podía escuchar los rugidos de las maquinarias y ver camiones y excavadoras en todas partes. Sobre el sitio de construcción colgaba una gran pancarta que decía: Clover Construction Corporation, Ltd. Un poco más lejos en la base de pila de torres elevados Serried. En respuesta a la mirada curiosa de Roland, Garde explicó: la corporación planea construir un concesionario de automóviles modernos para vehículos de combustible alternativo. Actualmente, el Departamento de Construcción es responsable de este proyecto. Más tarde será transferido al Departamento de Fabricación.
Nos llevó un tiempo para que se apruebe este proyecto. Acabamos de obtener la aprobación hace unos meses. No es de extrañar que García no haya hablado realmente de la demolición del edificio de apartamentos recientemente. El grupo Clover había cambiado temporalmente su enfoque en otra cosa. ¿Qué pasa con la fábrica? Será demolido, respondió Garde. Solía ser una planta de maquinaria agrícola. A pesar de haber pasado por varias reformas, eventualmente no se mantuvo al día. Teniendo en cuenta su solicitud especial, la guardaré para usted. Aunque no soy el superintendente de este proyecto, ya hablé con la persona responsable de la demolición. Dice que está bien dejarlo como está por ahora. ¿Qué pasa con el personal?, preguntó Roland. Le importaba más el reclutamiento que el lugar en. Sí, la mayoría de ellos se han ido, dijo Garde mientras se encogía de hombros. Solo un viejo técnico, que está a punto de jubilarse, y una docena de trabajadores sigue trabajando. Pertenecen a mi familia. Una vez que el concesionario de automóviles esté oficialmente abierto, probablemente cambiarán a sus nuevos roles. Roland no pudo evitar pensar que este plan sonaba poco confiable, pero era mejor que nada. Desde luego, no podía abrir una oficina de diseño llena de expertos y diseñadores de primera clase a la vez. Este fue un buen comienzo después de todo. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al destino, el corazón de Roland se hundió aún más. Lo que vio a su vista fue una planta en ruinas que no tenía más de 500 metros cuadrados. Las placas de acero en la pared estaban oxidadas. El piso fue incubado en polvo espeso. El espíritu de Roland fue oprimido aún más por el polvo y la arena que yacían en las máquinas herramienta. Al parecer, la planta había estado desierta durante mucho tiempo. Siguió a Garde arriba y al despacho del gerente, de donde salieron las voces de dos personas. Suspiro, no sé cuándo la corporación demolerá este edificio. Siento que mi trasero está cubierto de moho cuando me siento aquí días tras días. No es tan malo sentarme aquí sin hacer nada. De todos modos, no conseguirás un aumento en la nueva empresa. Tal vez tendrás que trabajar horas extras todos los días. Prefiero quedarme aquí. ¿De qué tontería estás hablando?, una voz anciana los cortó. Los jóvenes como tú deberían ser proactivos. La proactividad no significa nada. Si pudiera retirarme ahora, lo haría de inmediato. Por cierto, maestro Xie, se retirará pronto, ¿verdad? He oído que el jefe le ha preguntado varias veces. Creo que no diría nada, incluso si dejara de venir aquí ahora. Me gusta aquí. He estado trabajando aquí durante casi 30 años. Me gustaría quedarme aquí todo el tiempo que pueda antes de que sea demolido. ¿Te importa que te tome algunas fotos? Mocosa, las fotos no pueden ser iguales. Espera, acabo de escuchar a alguien venir. Luego se escuchó un ruido procedente de detrás de la puerta. Para cuando la secretaria de Garde abrió la puerta, todos los que estaban en la habitación habían vuelto al trabajo. Algunos de ellos estaban organizando documentos en el escritorio, mientras que otros escribían frente a sus computadoras como si hubieran estado ocupados desde el principio. Señor Garde, ¿qué viento te sopló aquí? Todos se sorprendieron al ver a Garde. Al parecer, el jefe del que habían estado hablando no era Garde. De algún modo le recordó a Roland a un funcionario gubernamental que repentinamente apareció en un pequeño pueblo inesperado. Vine a mostrar a mi amiga, respondió Garde y luego miró al trabajador más viejo entre todos. Usted es el maestro Xie, ¿verdad? He oído que ha estado trabajando aquí durante varias décadas. Roland puso sus ojos en este anciano mecanicista. Tenía alrededor de 60 años de edad por su apariencia, su cabello casi desapareció, con solo unos pocos mechones de cabello pegados a su cuero cabelludo. Un gran par de gafas de lectura se deslizó de su puente de la nariz. Se veía pequeño y marchito, con una térmica descolorida en su mano. A excepción de su ojos brillantes, no se veía diferente a aquellos ancianos jubilados en el edificio de apartamentos. Tal vez, lo único de lo que este maestro Xie se enorgullecía era su tiempo de servicio. Sí, tiene razón, señor, dijo el maestro Xie en una especie de tono untuoso, mientras le daba un masaje inquieta a su térmica. Llevo 29 años trabajando en la planta, 29 años precisamente. El corazón de Roland se hundió hasta el fondo. El maestro Xie no le parecía muy confiable ni profesional. Un verdadero maestro, en su opinión, debe ser presumido y orgulloso. Ahora estaba pensando en reclutar personas en línea. Hiciste un gran trabajo, dijo Garde sonriendo. Mi joven amigo está realmente interesado en
hacerse cargo de esta planta. Muéstrale y dale una idea básica de esta fábrica. Bien, tartamudeó el maestro Xie mientras le daba a Roland una mirada sorprendida. Pero no va a ser la planta. Si a él le gusta esto, podemos dejar la planta abierta. Roland inmediatamente sintió la ardiente mirada de la maestra Xie. ¿Cómo puedo dirigirme a usted, señor? Solo Roland. Está bien, señor Roland. Por favor, síganme. El maestro Xie llevó a Roland a la planta con gran emoción. Estaba a punto de presentar la larga historia de la planta cuando Roland lo interrumpió de repente. Comparado con eso, estoy más interesado en lo que hiciste en el pasado. Lo hice prácticamente todo, dijo el maestro Xie con una sonrisa. Al principio estaba en mejor forma física, y luego me ascendieron a supervisor de taller. Más tarde, me convertí en director, asistente de la planta. Tenía que tomar turnos de 3 o 4 personas cuando estaba ocupado. Durante el día, supervisé la asamblea, en la línea, y por la noche, enseñé a los jóvenes trabajadores cómo reparar maquinarias. Gradualmente, mi vista empeoró, así que dejé de trabajar en la parte delantera. Roland se detuvo y le preguntó, ¿tienes experiencia en diseño? Sí, naturalmente. Aunque no fui a la universidad, aprendí mucho por mi cuenta. La planta solía tener escuela nocturna, pero los lápices y los gobernantes son, después de todo, incomparables para las computadoras. Después de que la corporación fundó un departamento de diseño, hoy en día nadie mira esos dibujos. Si quiero un tractor de oruga que sea muy diferente de lo que está disponible en el mercado, ¿puedes crear uno? Un tractor, jaja, estoy demasiado familiarizado con él. No estoy alardeando, señor Roland. Puedo hacer uno con los ojos cerrados siempre que me proporcione algunos aprendices para que me ayuden. Roland preguntó sorprendido, ¿por qué no te asignó el grupo Clover al departamento de diseño? Diseñan en las computadoras ahora. He oído que todo en la nueva planta es automático. Los brazos y robots robóticos hacen la mayor parte del trabajo. Todos los miembros del personal de la antigua planta fueron a ventas y administración. No puedo hacer nada. Cualquier cosa allí, incluso si me reclutaron. Había un indicio de melancolía en la voz del maestro Xie. Sin embargo, Roland había cambiado por completo su opinión anterior sobre este viejo trabajador. ¿A quién le importaba que pareciera ordinario? Un trabajador común como el maestro Xie sabía exactamente cómo mantener un perfil bajo. ¿Qué importaba que se viera un poco demasiado hogareño? Un modesto líder de equipo era más fácil de manejar. Estaba totalmente bien que él no supiera acerca de las computadoras. De esta manera, Roland podría contratar a un montón de diseñadores baratos. Muy bien, dijo Roland mientras asentía vigorosamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. El maestro sí estaba completamente desconcertado y no entendía por qué Roland dijo eso. La planta permanecerá abierta, dijo Roland rotundamente. Lo transformaré en una nueva oficina de diseño, y tú serás mi jefe de diseño. Un diseño puro. Eso es correcto, dijo Roland mientras extendía su mano. Bienvenido a la oficina de diseño de Greycastle. Capítulo 1253. Cosas de una edad equivocada. Señor Roland, dijo el maestro después de un firme apretón de manos. ¿Para qué es esa oficina de diseño? Para hacer todo lo que quiero que hagas, respondió Roland sonriendo. Por ejemplo, en este momento, quiero que haga un nuevo tractor. Debe ser fácil de operar y fabricar, también con un gran potencial para futuras modificaciones. Debería haber muchos tractores así en el mercado. Ciertamente espero más que eso. Lo que acabo de mencionar es solo una idea básica, dijo Roland, mientras negaba con la cabeza. En primer lugar, a excepción del motor, deben hacer todo lo demás, por ustedes mismos. Entonces costará mucho, dijo el maestro mientras hacía clic en su lengua. No necesito muchos de ellos. Debería ser del mismo precio que esas artesanías. Tengo algunos amigos coleccionistas que están dispuestos a gastar dinero en ellos. Veo. Además, no se deben usar máquinas herramienta automáticas durante el proceso de fabricación. Bueno, Roland se detuvo en estas palabras y observó los alrededores. Las herramientas que actualmente se usan en la planta me parecen bien. Necesito el tamaño y el método de fabricación de cada pieza de repuesto. En otras palabras, el departamento de diseño no solo debe hacerlas, sino también dibujar el plano de la línea de ensamblaje. Al ver que la maestra sí se ve un poco preocupada, Roland agregó, por supuesto, reclutaré a
algunos estudiantes para que lo ayuden. Solo tiene que darles trabajo por hacer. Está bien, entonces, probablemente llevará más de medio año completar el proyecto con solo lápices y papel. Lo último que les voy a decir ahora es lo más importante, continuó Roland. Debes tener creatividad. Atontado momentáneamente, el maestro sí preguntó, lo siento. Por ejemplo, el tractor que quiero que hagas está propulsado por vapor. Por lo tanto, técnicamente, necesitamos una caldera grande para almacenar combustibles y agua. Sin embargo, en realidad, no existen tales partes, por lo que debes imaginar que funciona con motor, por las energías nucleares, como las de las películas. El maestro sí estaba ahora completamente sin palabras y asombrado. Dado eso, debe minimizar el impacto de esas partes inexistentes cuando haga el modelo. Solo de esa manera podemos recopilar datos confiables durante la prueba. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El maestro sí pensó por un rato antes de preguntar cautelosamente. ¿Quieres decir que deberíamos imaginarlo como algo que no pertenece a esta era? Exactamente, dijo Roland, sonriendo. ¿Tienes alguna dificultad técnica? En teoría, no, pero, dijo vacilante, pero para decirte la verdad, es probable que no puedas usarla, incluso si producimos con éxito una máquina así. Eso es exactamente lo que necesito. Mis amigos coleccionistas realmente no quieren que tengan valores prácticos. Profundamente aliviado, el maestro sí preguntó, bueno, señor Roland, ¿qué pasa con el salario del diseñador jefe? El doble de tu pensión, respondió Roland con una sonrisa. Después de que Roland regresó al auto de Garde, Garde dejó su copa de vino y se encogió de hombros. Entonces, ¿qué piensas? Bastante bien. Simplemente no sé cómo calcular los gastos de una fábrica, dijo Roland, cortésmente. Olvídate de esos asuntos triviales. Es un honor que nosotros, el grupo Clover, podamos ayudar a la Asociación Marcial, dijo Garde mientras agitaba la mano. Hablaré con los otros ejecutivos sobre este proyecto más tarde. A partir de ahora, usted es su nuevo jefe. No fue difícil dejar abierta una fábrica que iba a ser demolida, ya que la tierra y la propiedad aún pertenecían al grupo Clover. Todo lo que la corporación debía proporcionar era el salario de los trabajadores y los gastos para el mantenimiento de las antiguas maquinarias. Obviamente, fue un trato muy bueno para el grupo Clover, ya que se ganaron la confianza del defensor de Prism City a un costo mínimo. Si Roland hubiera llevado a cabo el proyecto por sí mismo, habría necesitado gastar cientos de miles de dólares, y no había ninguna garantía de que lo lograría. Dicho esto, Roland no quiso perderse ni una sola oportunidad de utilizar el grupo Clover. ¿Está realmente bien? Creo que debemos al menos reclutar a más personas para garantizar el buen funcionamiento de la planta. Para aumentar la productividad, también debemos elaborar un sistema de recompensas, y eso costará mucho dinero. Garde reflexionó un momento y dijo, enviaré a una persona para que lo ayude con las finanzas. Si hay algún gasto adicional, solo hágaselo saber. Pero el señor Roland sabe que el grupo Clover no lo hará aprobar si solicitas demasiado. Entiendo que no eres la única persona que toma la decisión. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Gracias por tu ayuda. El envío de un personal de finanzas también fue una forma efectiva de minimizar los riesgos y al mismo tiempo controlar sus gastos. Eso no es nada. Chocaron las copas de vino. 3 días después, la planta de maquinaria agrícola se convirtió en la oficina de diseño de Greycastle. Aunque parecía tan desolado como siempre, los trabajadores de allí estaban bastante entusiasmados con su nuevo trabajo luego de que les prometieron que serían promovidos y tendrían un aumento de sueldo. Roland al instante se sintió muy aliviado después de que este asunto se hubiera resuelto. No pudo evitar sonreír cuando pensó en la posible expansión y en el gran futuro del Design Bureau of Greycastle. Incluso su trabajo se había vuelto más agradable. Con la ayuda del Design Bureau, Anna no tenía que trabajar necesariamente día y noche. Ella podría, en cambio, poner más de sus esfuerzos en inventos que disfrutó mucho mejor. En general, el proyecto trajo muchos beneficios. Los trabajadores de la oficina probablemente nunca sabrían que sus dibujos algún día se convertirían en realidad en el otro mundo y se convertirían en armas usadas para perpetuar la gloria de la humanidad en la amarga guerra contra una raza extranjera. ¿De qué te ríes, Majestad?, preguntó Nightingale mientras se rebelaba y le lanzó una mirada despreciable.
¿Te divertiste anoche? Espero que no hayas hecho nada impropio en el sueño. ¿Cómo es eso? ¿Me parezco a esa clase de persona? Nightingale frunció los labios y dijo, es muy comprensible. Phyllis me dijo que a las brujas antiguas no les importa mucho, lo ven como algo tan normal como dormir y comer. ¿Hizo ella? No, estoy bromeando, dijo Nightingale mientras entrecerraba los ojos hacia Roland. Entonces, estabas pensando en eso, ¿verdad? Al parecer, esta era una de las trampas de Nightingale. Estoy impresionado con tu imaginación, dijo Roland sarcásticamente mientras la miraba. Estoy feliz porque resolví un gran problema. No es lo que estás pensando. Detecto que es del 95% de verdad. Lo tomo como si estuvieras diciendo la verdad, dijo Nightingale mientras extendía las manos. Wow, ¿puedes redondearlo a un porcentaje específico ahora? Sí, probablemente porque uso mi habilidad más a menudo, siento que mi sentido se vuelve más agudo. Entonces, ¿qué pasa con el 5% de la izquierda? Solo un descargo de responsabilidad, no mentí. Tal vez, no eres tan subconsciente, se burló Nightingale. Roland se quedó sin habla. Tenía la sensación de que eventualmente caería en la trampa de Nightingale si continuaba con esta conversación. Por cierto, continuó Nightingale después de que ella comió un trozo de pescado seco. ¿No has estado mirando a la luna sangrienta recientemente? Así es, dijo Roland y de repente se dio cuenta de que no había mirado al cielo durante mucho tiempo. La esfera carmesí todavía estaba suspendida en el aire, completamente estacionaria. Sin embargo, la miró. Probablemente porque sé que es solo un vacío de nada. Justo en ese momento, sonó el teléfono de su escritorio. Era de la oficina administrativa. Varo, ¿qué pasa? Dijo Roland después de que recogió el auricular. Su Majestad, el aumento en los inmigrantes supera nuestra expectativa, se quejó Varo por teléfono. Si las cosas siguen así, no nos quedará mucho dinero en la tesorería. Capítulo 1254, una reforma monetaria. Roland pasó por unas pocas puertas fuertemente custodiadas y entró en la tesorería en el distrito del Castillo. Cuando todavía estaba en la ciudad fronteriza, solo había tenido unos pocos casos de royals de oro, que eran suficientes para mantener el funcionamiento de la pequeña ciudad. Desde la venta de las máquinas de vapor y otros artefactos mágicos, sus ingresos aumentaron rápidamente y pronto alcanzaron un pico. Con la expansión de su territorio, los gastos incurridos también aumentaron. Correspondientemente, para la comodidad de la oficina administrativa, se construyó una tesorería entre el castillo y la oficina administrativa. A pesar de que ha sido fuertemente vigilado, todos los directores tuvieron acceso a él siempre y cuando siguieran un procedimiento apropiado. Esta decisión había provocado una discusión acalorada al principio. No tenía precedentes que un noble gastara todo su dinero en la expansión de su territorio, y mucho menos permitiera que otras personas accedieran a él. En ese momento, nadie, excepto Varo, sabía que a Roland no le importaban sus tesoros. Todo lo que le importaba era la urbanización de la ciudad. Durante mucho tiempo, los ingresos en Neverwinter habían sido mayores que los gastos. Varo no había tenido un problema financiero durante bastante tiempo. Su Majestad, dijo respetuosamente Varo, que había estado esperando en la tesorería. Verán, solo nos quedan 12 casos de royals de oro. Normalmente, había alrededor de 2000 royals de oro en un caso, lo que significaba que actualmente, solo tenían 20.000 royals de oro en total. La tesorería ahora parecía bastante vacía en comparación con el pasado. Aunque había montículos de royals de plata y royals de bronce, no valían mucho. ¿Cuánto durarán?, preguntó Roland. Basado en la situación actual, 2 meses como máximo. Es más rápido de lo que pensaba, comentó Roland mientras levantaba las cejas. La mayoría de los gastos en las nóminas. Sí, los gastos de nómina ocupan más de la mitad de los gastos totales. A medida que la población crece demasiado rápido, hay un gran aumento en la nómina del equipo de construcción y la unidad de soldadura. Además, tenemos que pagar a las cámaras de comercio de los fiordos de 4.000 a 5.000 royals de oro cada mes. Si detenemos este pago, la oficina administrativa podrá administrar hasta que recibamos el beneficio de la venta de la Cámara de Comercio Conjunta. Necesitamos gente, cortó Roland a través de Varo. Entonces, dijo Varo mientras se masajeaba las manos con nerviosismo. Recuerdo que usted dijo en la última reunión que había una solución permanente. ¿Es cierto?
¿Aún te acuerdas?, dijo Roland sonriendo mientras examinaba la tesorería. Había anticipado que llegaría este día. La tesorería era bastante amplia y luminosa. Sería casi lo mismo que una residencia normal sin las barras de hierro y los estantes. Por lo tanto, sería un lugar perfecto para producir notas. ¿Cuándo es la próxima nómina de vida? En una semana. Guarde estos royals de oro. No los necesitamos por el momento, dijo Roland mientras asentía. Ven conmigo a mi oficina. Necesito encontrar un nuevo departamento y discutiré los detalles contigo cuando lleguemos allí. Aunque fue un poco antes de lo que Roland había esperado, Roland había comenzado a prepararse para este día hace medio año. En realidad, había dirigido un proyecto piloto distribuyendo notas a la Witch Union y el Sleeping Spell. El resultado mostró que las brujas no tenían forma de falsificar esas notas de prueba, lo que indicaba que era el momento de reemplazar las monedas de metal por las de papel. Él podría ponerlos en uso en cualquier momento. Sí, Su Majestad, respondió Varro. Era obvio que este viejo gobernador temía caer nuevamente en la pobreza. Después de recibir la confirmación, su rostro se iluminó, todas las arrugas alrededor de la esquina de sus ojos se suavizaron. Por cierto, Majestad, ¿cuál es el nombre de este nuevo departamento? Banco, respondió Roland. 5 días después, un nuevo aviso publicado en el boletín en la plaza central de Neverwinter creó un alboroto entre el público. La oficina administrativa, muy sorprendentemente, envió a una persona para explicar con más detalle el aviso, que era muy raro después de la implementación de la educación universal. El aviso también apareció en el titular del Greycastle Weekly. Según el aviso, el rey iba a distribuir un nuevo tipo de moneda para reemplazar a los royals de oro, royals de plata y royals de bronce. Durante los siguientes 2 días, todos en el reino estaban discutiendo esta reforma monetaria. Así eran los clientes en el hotel donde se hospedó Víctor. Víctor había planeado regresar al puerto de Clearwater después de la película mágica. Sin embargo, la aparición de la luna sangrienta interrumpió su plan original. Debido al desorden y la situación inestable, inmediatamente cambió su plan y decidió quedarse en Neverwinter por un tiempo. Tomó esta decisión no por su lealtad al rey, sino porque creía que solo sería peor en otras ciudades. Dado que la luna sangrienta representó el fin del mundo, el lugar más seguro en este continente sería Neverwinter. La paz pronto se restauró después de que el rey y la reina vinieran a calmar a las masas. Con la policía y la guarnición reprimiendo a los delincuentes, el orden se restableció rápidamente. Víctor, como testigo del incidente en el cine, fue convocado por la policía varias veces con fines de investigación. Cuando estaba a punto de abandonar los brazos blandos de su doncella y regresar al sur, escuchó la noticia de la reforma monetaria. El impacto provocado por esta nueva política fue mucho mayor que el de Vladimón. El rey iba a abolir el sistema monetario que había estado en uso desde la fundación de los 4 reinos. Como hombre de negocios, Víctor no lo había creído cuando escuchó la noticia por primera vez. Había pensado que eran divagaciones delirantes de algunos borrachos. El oro fue el metal más precioso en los 4 reinos, así como en los países extranjeros. ¿Cómo podría el rey abolir el sistema monetario de repente? Sin embargo, más tarde confirmó la validez de la información después de leer el periódico, presentado por la doncella. Los rumores que circulaban entre varias tabernas y pubs también confirmaron la noticia. La primera política de reforma fue que todas las monedas antiguas serán reemplazadas por las nuevas monedas. Es obligatorio utilizar las nuevas monedas para realizar transacciones de acuerdo con sus valores nominales. Esto significaba que el rey podía usar un trozo de papel para comprar todos los bienes traídos a Neverwinter, que era muy parecido a un robo. Vi a muchas personas huir de la ciudad con su cargamento cuando regresé, dijo Twinkle, quien yacía boca abajo sobre la cama, con aprensión. Víctor no estaba seguro de si a ella le preocupaba que se fuera de la ciudad como todos los demás o sobre la ropa de Rainbow Stone. Víctor logró una sonrisa amarga. Twinkle no sabía que su fortuna había estado estrechamente ligada al rey de Greycastle. Sin la señorita Liv proporcionándole las semillas, no podría expandir su marca. Lo que sucedió después, Víctor no abandonaría el negocio en Neverwinter fácilmente. Sabía que Roland Wimbledon pronto implementaría esta política en toda la nación. El propio rey era un excelente hombre de negocios con un agudo sentido comercial. No tenía
ninguna razón para robar a las personas en el momento de mantener el status quo. En este pensamiento, Víctor se calmó y siguió leyendo. La segunda y tercera política se referían al sustento de la comunidad. Todos los salarios en Neverwinter se pagarán en las nuevas monedas. Todas las transacciones en la oficina administrativa y en el mercado de conveniencia, incluidos, entre otros, alimentos y bienes inmuebles, se realizarán a través de las nuevas monedas. La cuarta política se refería al número de notas en papel distribuidas al público. La oficina administrativa ofrecerá un servicio de cambio de divisas a largo plazo que permitirá a los residentes cambiar sus monedas antiguas, a saber, royals de oro, royals de plata y royals de bronce, por las nuevas monedas, y viceversa. La oficina administrativa cobrará un 5% tarifa de transacción por cada transacción cuando los residentes cambien las nuevas monedas por las antiguas. Víctor vio la implicación subyacente detrás de esta política. Parecía que esta política se hizo para obligar a los comerciantes extranjeros a utilizar las nuevas monedas. Además, la tarifa de transacción podría ser eximida para los comerciantes que tienen permiso de la oficina administrativa para operar y que han enviado la solicitud para la misma. Capítulo 1255, Castillo de Gray, Joan. Debajo de la política había un formulario de solicitud de muestra. Los solicitantes no solo tenían que proporcionar su información personal sino también sus registros de transacciones. Víctor repasó el formulario de solicitud varias veces y, de repente, la verdad cruzó por su mente. Finalmente entendió el propósito de las nuevas políticas mientras sus ojos se movían entre los artículos 4 y 5. Poco a poco se le ocurrió que la verdadera intención del rey de hacer estas dos reglas era aumentar los ingresos fiscales. Como la mayoría de las grandes ciudades, los comerciantes de Neverwinter tenían la obligación de pagar impuestos comerciales. Sin embargo, el problema era que no todos los comerciantes cumplían con la regla. Víctor nunca perdió un solo pago, pero la evasión fiscal era en realidad muy común entre los comerciantes. De hecho, fue uno de los pocos que pagó los impuestos en todo momento. Los comerciantes que tenían propiedades inmobiliarias pagarían más o menos parcialmente los impuestos, pero los que arrendaban las instalaciones y los comerciantes ambulantes casi nunca pagaban. Sin el equipo de patrulla anterior que había chantajeado constantemente a los comerciantes, Neverwinter les brindaba a los propietarios de pequeñas empresas una zona libre de impuestos perfecta e incluso mejor que Valencia y Eagle City. Debido al gran ambiente de negocios, las empresas pronto florecieron en la nueva ciudad del rey en un periodo de tiempo muy corto, pero ahora, todo estaba a punto de cambiar. La solicitud podría eximir la tarifa de transacción de cambio de moneda, pero los solicitantes también tendrían que proporcionar sus fuentes de ingresos. Luego, la oficina administrativa deduciría los impuestos de sus ganancias según la información en el formulario de solicitud. ¿No había otra forma de evadir impuestos? Ciertamente hubo. Los comerciantes podrían cambiar las nuevas monedas por royals de oro y vender sus artículos comprados a Neverwinter en otro lugar para compensar la pérdida. Pero esto no era una solución garantizada. Nadie podría asegurar que los ingresos serían exactamente iguales a los gastos. Para mantener el negocio, uno debe poseer más monedas nuevas que las antiguas. La única forma de lograr este objetivo era intercambiar nuevas monedas por royals de oro o reservar royals de oro para el futuro. A medida que el tiempo avanzaba, los comerciantes tendrían, inevitablemente, una cierta cantidad de nuevas monedas y se darían cuenta de que eran más fáciles de usar y llevar. Gradualmente, los comerciantes intercambiarían nuevas monedas entre ellos. Probablemente cambiarían royals de oro al principio y luego, lentamente, los utilizarían directamente para comprar bienes. Esto significaba que, independientemente de la forma en que los comerciantes eligieran ir, Neverwinter siempre se beneficiaría de ellos. Lo inteligente de esta política era que no perjudicaba realmente los intereses de los comerciantes. De hecho, era bastante considerado con los sentimientos de los comerciantes. La declaración podría aumentar los ingresos fiscales municipales y crear así un mejor ambiente de negocios. Por otro lado, los propietarios de negocios legales también se beneficiaron de esta política. Para los comerciantes que eligieron usar las nuevas monedas, no habría mucha diferencia. Todavía, podrían evadir impuestos y presionar a otros para que también usen las nuevas monedas, dado que todas las transacciones en Neverwinter deben realizarse a través de las nuevas monedas. Las
Nuevas monedas reemplazarán gradualmente a los oíels de oro y se extenderán a los territorios más allá de la jurisdicción del rey de Grecastle. Víctor también notó que toda la reforma monetaria, de hecho, apuntaba a tomar las cosas con calma y darles a las personas tiempo para acostumbrarse al cambio. Sin lugar a dudas, las nuevas monedas serían legalmente efectivas siempre y cuando el rey de Grecastle tomara el control de los alimentos en su dominio, no solo por la implementación de las políticas monetarias, sino también porque el propio Neverwinter era un gran mercado. Es posible que los comerciantes que huyeron de la ciudad ni siquiera hayan pensado realmente en la política. Fue bastante miope que abandonar un mercado tan lucrativo simplemente por la reforma de la moneda. Víctor solía pensar que la reforma era ridícula, pero ahora parecía que no era tan malo como había pensado. Mientras el rey Roland Wimbledon guía al país adecuadamente y tome las medidas adecuadas, esta reforma podría ser un gran éxito. Víctor se estremeció involuntariamente. La reforma monetaria fue solo el comienzo. Una vez que todos aceptaran con gusto las nuevas monedas, el rey obtendría de inmediato una inmensa riqueza que ningún negocio podría aportar. Los nobles que eran tan buenos en los negocios en Kingdom of Down probablemente dejarían la boca abierta. El único problema en este momento era si alguien falsificaría las nuevas monedas creadas por su majestad. Por lo tanto, Víctor le pidió a Twinkle que comprara algunas notas en papel de los residentes locales, a un precio 5 veces mayor que el precio normal en el día de pago 2 días después. Pronto descubrió que su miedo era innecesario después de ver las notas reales. Estas notas son tan hermosas, exclamó Twinkle mientras jugaba con una nueva nota. Es cierto, estuvo de acuerdo Víctor. La nueva moneda parecía bastante cara, lo que era muy diferente de lo que había pensado. Era suave y duradero. Obviamente, no estaba hecho de papel ordinario. La parte más peculiar fue su patrón en la cara. Hubo 6 tipos de notas de papel en total. Sus valores nominales oscilaron entre 10 y 1.000. El valor más grande era igual a un real de oro, y uno podía distinguirlo fácilmente por el patrón dorado en él. Los valores nominales del resto de las notas de papel fueron 10, 20, 50, 100 y 500 cada uno. Se usó una nueva unidad monetaria, yuan. Los colores y patrones de las notas de papel variaron de acuerdo con sus respectivos valores de cara. Por ejemplo, la nota 1000 fue impresa con la imagen del rey y la reina, debajo de una línea impresa que decía Royal Bank of Grecastle. Aunque la fuente era pequeña, era bastante visible para leer. Víctor acercó las notas y descubrió que los textos y las imágenes de las notas estaban formados por pequeñas rayas, incluso más finas que los pelos. Cada franja era clara y separada una de la otra, por lo que era imposible falsificar las notas. Víctor estudió las otras notas. La nota yuanes chino 500 se imprimió con la imagen de la unión de brujas y las ancien plantas y trabajadores. Las otras notas se imprimieron con el edificio milagroso, trenes, etc. Todas las notas se imprimieron con el escudo de armas de la familia real de Grecastle que tenía una torre alta y 2 lanzas en la parte posterior. Víctor acurrucó sus labios. Era evidente que las notas estaban cuidadosamente diseñadas y bien hechas como obras de arte, incluso si no tuvieran ningún valor práctico. Víctor estaba seguro de que muchos coleccionistas de los fiordos estarían dispuestos a recopilarlos únicamente por sus valores estéticos. Esta fue de hecho una estrategia muy inteligente. Las notas coloridas definitivamente cuestan mucho, pero de alguna manera, construyeron confianza entre el público. Nadie hubiera creído que un pedazo de papel podría reemplazar a la familia de oro. Sin embargo, si este papel se asemejara a una obra de arte, entonces la gente tendría más confianza en ellos, aunque esencialmente eran lo mismo. Víctor dejó las notas y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué pasa? Twinkle preguntó con curiosidad. Pronto habrá un cambio drástico en el mundo de los negocios, respondió Víctor en voz baja. Capítulo 1256 Recepción y el nuevo plan. ¿Cómo va el cambio de divisas? 3 días después del lanzamiento de las nuevas monedas, Roland sostuvo una reunión de directores en la sala de juntas del castillo para discutir la respuesta del público a la reforma monetaria. Roland había aprendido de la historia que era extremadamente difícil cambiar fundamentalmente la concepción del dinero y romper la tradición que se había observado durante los últimos 1000 años. Un pequeño error puede resultar en una avalancha de desastres. El fracaso de la reforma monetaria.
Posiblemente pondría en peligro la confianza del público en la oficina administrativa e incluso en el propio rey, que a Roland le tomó tanto tiempo construir. Menos personas intercambian las monedas de lo que esperábamos, Su Majestad, dijo Varro, con un aspecto bastante relajado. El monto de la transacción durante los últimos 3 días es de 1.000 reales de oro. Considerando que habrá muchos cambios al comienzo de la reforma, podríamos utilizar los reales de oro en la tesorería por el momento antes de que todo se estabilice. Para evitar una corrida bancaria, la cantidad de billetes de banco impresos esta vez sería igual a los gastos de nómina de este mes. Por lo tanto, incluso si todos fueran reemplazados por royals de oro, aún tendrían 2 meses para imprimir nuevas notas. Sin embargo, si eso sucediera, significaría que la reforma había fracasado. Creo que su preocupación es innecesaria, Su Majestad, dijo Varro sonriendo mientras acariciaba su barba. La mayoría de los sujetos no elegirían usar nuevas monedas a cambio de las antiguas, a menos que sea absolutamente necesario. No quieren pagar la tarifa de transacción. Pero eso no significa que la gente acepte las nuevas monedas, respondió con cautela el ministro de Agricultura, Sirius Daly. Noté que la venta de alimentos ha aumentado mucho recientemente en el mercado de conveniencia, incluida la venta de especias y alimentos secos. Roland estaba un poco sorprendido por el inesperado aumento. Luego sonrió y se dio cuenta de que los sujetos no querían pagar la tarifa de la transacción, por lo que compraron una gran cantidad de necesidades de la vida como respaldo. De hecho, la comida había sido utilizada como un equivalente universal en la historia. Los alimentos secos y las especias tenían una larga vida útil, por lo que, naturalmente, las personas los comprarían a granel para prepararse para futuras emergencias. Roland de alguna manera pensó en un anuncio que decía, papel para la comida, nada que perder. ¿Qué estás esperando? Pero Roland se sintió aliviado. La gente probablemente no aceptó el cambio en unos pocos días. El aumento en la venta de bienes no afectó realmente a la oficina administrativa. Había suficiente trigo, huevos y queso para toda la región occidental. En el momento en que la oficina administrativa recibiera la parte del beneficio de ventas a la que tenía derecho de la Cámara de Comercio Conjunta, él podría saber el resultado de la reforma monetaria. Roland le dijo a Sirius, está bien, déjalos comprar todo lo que quieran, pero debes vigilarlos y asegurarte de que no faltan alimentos. Mientras los residentes no excedan su límite personal, pueden comprar lo que quieran. El mercado de conveniencia abasteció principalmente las necesidades de la vida. Era una tienda, directamente controlada y supervisada por el gobierno. Los residentes tenían que mostrar sus documentos de identidad para realizar la compra. Era muy poco probable que la ciudad se quedara sin comida, siempre que ningún comerciante interfiriera con el mercado. Si Su Majestad, por cierto, ¿cuál es la reacción de los comerciantes? Varro respondió rápidamente, Su Majestad, los comerciantes en Everwinter están divididos, aproximadamente en 2 grupos. Los comerciantes que viajan están cerca de eso. Muchas tiendas están cerradas. ¿Cree que deberíamos? Se interrumpió e hizo un gesto que sugería expulsando a esos comerciantes del país. Roland negó con la cabeza. Parece que muchos propietarios de negocios se resistieron a las nuevas monedas cerrando sus tiendas. Él dijo, dejen que permanezcan mientras no violen la ley. Su contrato de arrendamiento aún no ha vencido de todos modos. Depende de ellos decidir si deben continuar con el negocio. ¿Qué pasa con el otro grupo? No hubo mucha retroalimentación de las grandes cámaras de comercio en los fiordos. Muchos todavía administran sus negocios. Preguntaron si podían usar las nuevas monedas para comprar motores de vapor y vapores de palas. Les di una respuesta afirmativa según le indicaron. Una ráfaga de susurros barrió la sala de juntas. Al parecer, todos se sorprendieron ante esta reacción. Estaban mortificados al ver que los mercaderes extranjeros apoyaban más la política del rey que los mercaderes nacionales. A Roland realmente no le importó eso, sin embargo, parecía que la gente de los fiordos estaba más dispuesta a aceptar cosas nuevas. Por ejemplo, Margaret fue la primera persona que mostró interés en las máquinas de vapor y proporcionó asistencia financiera para la industrialización de Bordertown. Sin embargo, hay una excepción, dijo Varro en una tos. Una tienda de ropa llamada Rainbow Stone permanece abierta. El propietario incluso puso una pancarta en la que se celebra la reforma monetaria y ofrece descuentos. He oído que los residentes hicieron fila para comprar su ropa.
Roland parpadeó y se rió entre dientes. Sabía que era Víctor Loussard quien había solicitado colaborar con Liv. ¿Fue solo una acción audaz o él realmente entendió la importancia de la reforma monetaria? Muy bien, dijo Roland mientras miraba hacia el ministro de Publicidad. Cariño, haga un informe de eso. La confianza es ahora más importante que el oro. Lo tengo, dijo Honey asintiendo. Así es, la confianza es más importante que el oro, Su Majestad, dijo de repente Edith, quien había estado en silencio. Por favor, ten cuidado con los próximos rumores. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los escuchemos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Barrow, frunciendo el ceño. ¿Va a haber alguien intentando sabotaje? ¿La reforma monetaria? Eso es muy normal, todo tiene dos lados. Los comerciantes a los que no les gustan las notas de papel o que simplemente quieren desestabilizar el gobierno difundirían los rumores. ¿Realmente cree que los nobles se someterían al fallo de Su Majestad en solo 2 años? Barrow estaba perdido por las palabras. Ciertamente no lo harían. De hecho, solo estaban ofreciendo su tiempo para derrocar a su soberano. No les importaba si los demonios habían invadido la ciudad o no. No te preocupes. Honey y Summer se encargarán de eso. Además, el área minera en la región occidental siempre necesita gente, dijo una voz fría en la sala de juntas. Aunque nadie nuevo lo dijo, todos podían decir que la persona hablaba en serio. Roland inspeccionó la sala y dijo, muy bien, esto es solo el comienzo. Creo que las nuevas monedas se repartirán por toda la nación en unos pocos meses y reemplazarán a los royals de oro. Es muy importante para la batalla de la divina voluntad. Todos deben seguir trabajando en ello. Como usted ordene, todos coreaban. Su Majestad, dijo vacilante Barrow, ¿podemos imprimir tantas notas en unos pocos meses? La cantidad disponible actualmente es suficiente para pagar los salarios, pero definitivamente, podemos imprimir más. No tiene que preocuparse por eso, respondió Roland. Aunque una nota era solo un pedazo de papel, contenía las tecnologías más avanzadas de Neverwinter. Teniendo en cuenta que había una gran cantidad de royals de oro y royals de plata que se habían acumulado durante los últimos miles de años, Roland no iba a pedirle a Soraya que tomara la carga de trabajo sola. La pulpa utilizada para hacer billetes se mezcló con una cierta cantidad de lodos de gusanos de goma para mejorar la durabilidad de los productos terminados. El número que aparece en la cara de la nota fue preimpreso en láminas y sirvió como marca anti-falsificación. Solo Neverwinter puede producir papel de aluminio extremadamente delgado. Se utilizó una nueva máquina de prensa rodante para imprimir notas, y la tinta utilizada para imprimir fue producida conjuntamente por Darkcloud y Broken Sword. El color era muy pigmentado y duradero, mucho mejor que los pigmentos extraídos de plantas y minerales. Roland creía que podían durar mucho tiempo antes de la próxima impresión. En general, una gran parte del proceso de fabricación fue completada por gente común, por lo que las brujas solo proporcionaban materias primas. La producción fue altamente eficiente, lo que hizo posible la producción en masa. Roland se sintió aliviado de que finalmente llevó a cabo esta reforma monetaria. Ahora, tenía hombres y dinero, por lo que el siguiente problema era cómo utilizar estos recursos y aumentar la productividad. Tengo un nuevo proyecto que requiere aproximadamente de 20.000 a 30.000 personas, que se trata de la población de una ciudad importante, dijo Roland a Barrow. Usted y los otros directores trabajarán juntos y redactarán un plan. Si Su Majestad, primero que todo, el Ministerio de Industria Química, Roland se interrumpió y miró a Kyle Sichi. Al parecer, era hora de producir más municiones. Capítulo 1257, una máquina nacional. Necesito una planta de amoníaco adicional y una planta de salitre. ¿Lo sabías, verdad?, preguntó Roland. Agatha y Paper habían estado trabajando en estos dos materiales, pero la tasa de producción no era satisfactoria debido a la falta de catalizadores, aunque su método era mucho mejor que el método original de producción de ácido que involucraba el salitre. No podían aumentar aún más la producción como resultado de la limitada mano de obra y la magia. Después de que Roland obtuvo una copia de la tabla periódica completa de elementos, el laboratorio de química comenzó a fabricar elementos de muestra de inmediato. Con la ayuda de Lucía, el Ministerio de Industria Química ahora pudo crear una muestra para cada elemento de la tabla, incluidos muchos elementos raros, como el platino y el rodio, que normalmente se usaban como catalizadores en las reacciones químicas.
mientras hubiera suficiente gente, podrían construir tantas plantas como quisieran. La producción en masa podría no ser la forma más eficiente de producir materiales de guerra, pero el método original de producción de ácido dependía únicamente de las habilidades de Agatha y de Paper. Cahill dijo lentamente, Su Majestad, ya verificamos las teorías mediante experimentos y simulamos el proceso de producción de ácido en un pequeño recipiente de reacción. Mientras tengamos suficiente mano de obra, podemos comenzar a trabajar en cualquier momento. Puedo ofrecerle a todos los inmigrantes alfabetizados. Puede comenzar después de esta reunión, dijo Roland. Además, planeo crear una nueva línea de producción para baterías de plomo ácido. Cahill asintió en comprensión. Tal vez, no mucha gente sabía de qué se trataba, pero él había aprendido de memoria la química elemental e intermedia y ciertamente entendió de qué estaba hablando Roland. Las baterías de plomo ácido también eran conocidas como baterías de almacenamiento. Ni siquiera fue tan difícil para el taller de alquimistas hacerlos, ya que los únicos materiales requeridos fueron plomo, dióxido de plomo y ácido sulfúrico diluido, y mucho menos el actual Ministerio de Industria, Química. Además, el experimento con electrolitos con una bombilla era un experimento clásico en la química de la escuela secundaria. La fortaleza de las baterías de almacenamiento era que podían recargarse suministrando agua regularmente. No hubo dificultad técnica alguna para producir plomo y dióxido de plomo. Las razones por las que no las había producido antes eran que rara vez necesitaban baterías de almacenamiento, y no tenían suficiente mano de obra. ¿Cuántos necesitas aproximadamente?, preguntó Cahill mientras sacaba una libreta. Alrededor de 100 por mes, respondió Roland. Las baterías de almacenamiento se utilizarían principalmente para arrancar motores de pistón para los biplanos. Como el biplano era el producto industrial más avanzado de Neverwinter, era inaceptable que el avión tardara tanto en despegar. Roland atribuyó este inconveniente a la falta de mano de obra. Sin embargo, con la afluencia de un gran número de inmigrantes, ahora podrían eliminar este defecto. Con tantas personas adicionales, literalmente podrían hacer lo que quisieran. Solo necesitaríamos alrededor de 10 personas para terminar este pequeño proyecto, comentó Cahill, sabiamente mientras acariciaba su barba. Por supuesto, todavía necesitamos la ayuda de la reina Ana para fabricar otras piezas como placas de plomo y carcasas. Si pudiera proporcionarme dibujos detallados, el Ministerio de Industria no tiene problemas con eso, dijo Ana mientras asentía. Entonces, por favor, dame unos días para pensarlo, y te enviaré los dibujos en breve. Roland sorbió su té con satisfacción. Después de años de educación y capacitación, ahora había muchas personas con talento en la oficina administrativa. Era muy común que un proyecto involucrara a varios departamentos. Para muchos proyectos, Roland solo tuvo que proporcionar sus consejos aquí y allá desde el principio, y sus ministros terminarían el resto. Ahora, el Ministerio de Industria. Después de la guerra de Taquila, Roland se dio cuenta de que había muchas cosas que debían ser mejoradas. Ahora, finalmente tuvo la oportunidad de hacerlo. Primero fue la capacidad de combate de las infanterías. Roland lo llamó el plan de ametralladoras de propósito general. La idea básica era producir una versión más ligera de Mark y tipo HMG con una estructura más simple. El cañón y la rejilla deben estar separados para que el arma sea más portátil. Debe utilizarse un cartucho para permitir que los soldados abran fuego inmediatamente en caso de un ataque. En ese caso, los soldados podrían reprimir a los demonios mayores y ganar tiempo para la unidad de granada antidemonio. Dado que no habría mucho cambio en la estructura de la pistola, la única forma de reducir el peso sería cambiar a un material más liviano, aleación de aluminio y plástico fabricado a partir de lodos de gusanos de goma, por ejemplo. Los dos materiales no se fabricaron a gran escala, pero la producción de los biplanos requirió muchos de ellos. Por lo tanto, no producirían muchas ametralladoras nuevas, pero era mejor que nada. Además, el Air y el Knight también necesitaba ametralladoras, por lo que este proyecto era muy necesario. Por lo que Roland vio, el primer ejército aún podría permanecer en una posición superior en el reino de Everwinter y el reino de Wolfeart sin actualizar sus armas. Solo la unidad de élite, que generalmente asumía misiones especiales como exploración, cobertura y rescate, necesitaría un arma tan avanzada. Además, el rifle semiautomático inventado por Banner estaba en proceso de producción en masa.
Cada 5 soldados tendrían un rifle Banner. La razón por la que Roland no cambió todos los rifles de cerrojo fue la logística. Dado que el enlace se dejó en el aire, el rifle no era realmente muy duradero. Se podría atascar fácilmente después de varios disparos. Sin embargo, el fusil de Banner podría aumentar efectivamente la potencia de fuego. El siguiente proyecto que Roland tuvo en combinación fue el biplano. Después de 4 meses de pruebas intensas, la primera generación de biplanos finalmente se puso en uso y fue nombrada Fuego del Cielo. Aunque este nuevo modelo era muy similar al unicornio y su estructura no era extremadamente complicada, aún era poco realista pedir a los trabajadores comunes que lo fabricaran y ensamblaran. En cuanto a la producción del motor, todavía dependía de la capacidad de Anna. Dicho esto, Roland aún planeaba reunir a los mejores trabajadores de las zonas industriales para abordar estos problemas potenciales. Estas personas se habían elevado de los aprendices que solían amartillar a los excelentes operadores de máquinas herramienta. También fue un buen momento para probar hasta qué punto había avanzado la industrialización de Neverwinter en los 3 años posteriores al establecimiento de la primera planta de máquinas de vapor. La única manera de suprimir a las de Vilbeast era dominar el cielo. El fuego del cielo, obviamente, fue solo el comienzo de este magnífico esfuerzo. El último proyecto que Roland tenía en mente era con respecto a la nueva bestia monstruosa de Spidery. Roland planeó crear un cañón de calibre pequeño más grande que los morteros pero más pequeño que los cañones de Lonson para repeler a las bestias monstruosas. El calibre debe ser de alrededor de 75 milímetros. Se podía llevar fácilmente en caballos y en soldados, y el colibrí no necesariamente tenía que reducir su peso. No fue difícil hacer semejante cañón. Roland solo necesitaba algunos trabajadores de la planta de cañones. Sin embargo, antes de eso, primero tenía que crear un cañón de muestra y probarlo. Había discutido estos proyectos prospectivos con Anna varias veces en privado. Pronto llegaron a un entendimiento mutuo sin ninguna explicación innecesaria. Este sería el proyecto de fabricación más grande en Neverwinter en la historia del tiempo, ya que el proyecto involucró a casi 10 plantas y una fuerza laboral de 20.000 y 30.000 personas. Con la implementación de la campaña de inmigración, la industrialización en Neverwinter se haría aún más intensa y rápida. Se puso en marcha una máquina titulada Nación. Capítulo 1258, Maniobra de combate aéreo. Los estudiantes en la Academia Ariel Knight estaban ocupados entrenando. Todos los aviones de entrenamiento se extendían en una línea al final de la pista, y los 30 aprendices oficiales escuchaban las instrucciones de la princesa Tilly. Un poco más adelante, los estudiantes que no habían aprobado el examen o los que se habían unido recientemente al equipo, estaban sentados cerca de la pista, esperando ver la siguiente ronda de vuelos de prueba. A partir de hoy, tu entrenamiento entrará en una nueva fase, Tilly proclamó mientras caminaba de un lado a otro frente a los estudiantes que eran mucho más altos que ella. Ahora, dime lo que has aprendido en el último mes. Empieza por Pater. Levantando, Alteza. Los estudiantes llamados Pater respondieron con entusiasmo. Siguiente. Flotando. Película mágica. ¿Qué? No, vaciló el estudiante. Me refiero al entrenamiento del equilibrio, Su Alteza. Extraño, murmuró Finkin. La princesa Tilly parece ser más agradable en estos días. De verdad, Haynes dijo en voz baja. Ella no te eximirá del castigo si cometes un error. ¿No lo recuerdas? Acabamos de limpiar el baño durante un mes. No estoy diciendo eso, murmuró Finkin mientras miraba a Good. ¿Qué piensas? Good asintió y dijo, tengo el mismo sentimiento. Podía sentir que la princesa Tilly había estado de alguna manera muy ansiosa durante mucho tiempo, posiblemente debido a la mala actuación de los aprendices aéreos de los caballeros. Solo 30 personas de cada 200 estudiantes aprobaron el examen. Otra razón fue que solo había 6 aviones utilizables en la percha. El resto de ellos se estrellaron. Durante el entrenamiento, como había dicho el instructor Eagle Face, un avión era incluso más caro que un barco, que normalmente cuesta miles de royals de oro. No es de extrañar que la princesa Tilly fuera tan malhumorada y malhumorada. Sin embargo, la situación parece haber cambiado un poco. Aunque la princesa seguía siendo bastante estricta con ellos, era menos hosca. Pero todavía chocaban muchos aviones todos los días. Finkin, es tu turno, alguien le recordó. Finkin se erigió y dijo, disciplina, Alteza, aprendí la importancia de la disciplina. Y también responsabilidad.
gritó Haynes. Hubo un alboroto de risa. Hace mucho tiempo le dije a la princesa Tilly que deberíamos enviar a estos tipos al ejército y domesticarlos primero. Chúpalo. Son todos civiles. Los otros estudiantes intercambiaron murmullos. Aparentemente, la noticia de que Finkin, Haynes y Good habían recibido la orden de limpiar el baño durante un mes como castigo se había extendido por toda la escuela. Sin embargo, los estudiantes que solían ser civiles simplemente se burlaban de ellos. Quienes más los despreciaban y les gustaría enviarlos a la mina de North Slope eran en su mayoría soldados del primer ejército. Tilly no dijo nada pero continuó. Siguiente. Bueno, respondió solemnemente. Pasión. Otra ráfaga de susurros barrió a la multitud. ¿De qué tontería está hablando? Tal vez él no podría pensar en otra cosa. Good había pensado que la princesa Tilly no estaría satisfecha con su respuesta, pero rápidamente se apartó de él y pasó al siguiente estudiante después de una breve pausa. Después de que todos respondieron, Tilly asintió y dijo, no has recibido mucho entrenamiento, pero si aprendiste mucho. Ahora, lo que debes hacer es aplicar lo que aprendiste en el entrenamiento posterior. Debes ser fuerte y usa las técnicas de vuelo que has aprendido. Sí, Su Alteza. Todos gritaban juntos. Ahora, los dividiré en 2 grupos de 3 unidades para tener una batalla simulada. La regla es muy simple. Si pudiera limitar con éxito la actividad de la parte contraria a su rango de tiro durante 10 segundos sin ser eliminado. Supongo que golpeaste el objetivo. Antes solo aprendiste a disparar contra un objetivo fijo en el suelo. Ahora aprenderás cómo es una batalla aérea en la realidad. Todos se emocionaron con las noticias. Tú, Alteza, gritó un alumno mientras levantaba la mano. Sí, la pistola está descargada. No, qué tonto, se rió Finkin. Por supuesto que está descargado, dijo Tilly mientras sacudía la cabeza. En realidad no hay pistola. La que está montada en el avión es solo un modelo, por lo que no debes preocuparte de qué dispararás a tus compañeros después de apretar el gatillo. Todos los estudiantes se echaron a reír. Además, es mucho más complicado disparar en el aire que en el suelo. Apuntar el objetivo no significa necesariamente que vas a golpear el objetivo. Incluso con las balas, es muy probable que te pierdas el objetivo, dijo Tilly mientras se encogía de hombros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora confirmó que la princesa Tilly había cambiado. Ella no habría tenido una mirada tan relajada en el pasado. Tengo una pregunta, dijo Finkin mientras levantaba la mano y miraba a los estudiantes del primer ejército después de obtener el permiso. Su Alteza, ¿cómo sabemos que ganamos? ¿Qué pasa si la otra parte no cede, incluso si los frenamos con éxito? Los estudiantes nunca habían luchado en una batalla aérea real, pero habían aprendido su idea básica en la clase. Si un caballero aéreo quería derrotar a su enemigo, debería hacer todo lo posible para apuntar y detenerlo. Había ametralladoras en la parte trasera. Sin embargo, debido a los ángulos de tiro limitados, estas ametralladoras se usaban simplemente para ayudar al caballero aéreo a sacudirse a los enemigos. Haré el juicio en consecuencia, dijo Tilly y trajo a 2 mujeres. Son mis invitados especiales. Observarán cada uno de tus movimientos, así que no creas que podrías hacer trampa. Esa es la señorita Sylvie. El otro parece ser el mayordomo del hechizo dormido. Good escuchó a los estudiantes del primer ejército murmurar detrás de él. Los aprendices de allí no solo están observando, continuó la princesa Tilly. ¿Ves las banderas que están ondeando? Tenemos 6 planos, cada uno marcado con un número. Una vez que despegues, usarán las banderas de color para indicar tu estado. Verde significa normal y rojo se está derribando. Si ve que tu número se pone rojo, entonces debes abandonar el campo de batalla y regresar al aeropuerto. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Ahora, voy a dividir el grupo. Sorprendentemente, la princesa Tilly ya había redactado una lista de antemano. Good y Finkin estaban en el mismo equipo. Su número era 2. Esto es, lo dejaré para decidir quién opera la aeronave y quién dispara. Los equipos 1, 2 y 3 despegarán en 15 minutos. No vuele en el aire. Luego los equipos 3, 4 y 5 despegan. Una vez que todos los equipos están en el aire, la batalla simulada comienza oficialmente, dijo Tilly mientras aplaudía. Muéstrame lo que has aprendido. Good apretó los puños. Su corazón latía frenéticamente en su pecho. ¿Notaste eso? Dijo Finkin mientras se acercaba. Bien exclamado. La princesa Tilly no dividió el grupo al azar. Los 3 primeros equipos estaban
todos constituidos por civiles, mientras que los otros 3 estaban compuestos por estudiantes del primer ejército. Aparentemente, la princesa Tilly quería saber quién era mejor. Eso es perfecto, dijo Finkin mientras se frotaba la nariz. He tenido suficiente con ellos, ya que, son los caballeros aéreos, luchemos en el aire. El bien realmente no se preocupó por el resultado de la batalla simulada, solo esperaba poder volar, tanto como pudiera para poder disfrutar el vuelo un poco más. Good miró sus manos, temblorosas, estaban resonando con él. Sintió una lanza de calor a través de su cuerpo mientras pensaba que sus manos se posarían en la palanca. Yo seré el piloto, tú haces el disparo, dijo Finkin mientras palmeaba a Good en el hombro. Sabes que no aceptaré eso. Good regresó al instante. Se miraron el uno al otro durante bastante tiempo antes de que Finkin dijera con resignación, está bien. Hicimos lo que estaba pasando. Había un método muy popular para resolver un conflicto. Nadie sabía de dónde venía. Alguien dijo que fue inventado por la Unión de Brujas, mientras que el otro creía que era una creación de su majestad. En cualquier caso, este método funcionó bastante bien. Roca, tijeras, papel, gané, Good dijo triunfalmente mientras retiraba su mano. Finkin miró su puño con incredulidad y finalmente admitió bruscamente, te dejaré volar esta vez. Tendremos muchas oportunidades en el entrenamiento. Los 2 hombres caminaron hasta el biplano y abordaron el avión correspondiente. Puedes hacerlo, Haynes dijo mientras los miraba de manera bastante ostensible en la pista. No, estaba en la lista, así que naturalmente les deseo buena suerte. Pronto verás que no entrenamos para nada, dijo Finkin mientras se ponía las gafas y le daba un pulgar hacia arriba. La escalera se retiró pronto y la hélice se puso en movimiento cuando la manija comenzó a girar. Rápidamente, cuando el pistón comenzó a moverse y se conectó al gas, Good sintió que todo el avión fue inyectado en vida, todo despejado. Está bien para despegar. El personal de tierra saludó. Bueno levantó su brazo y le devolvió un saludo perfecto. Aeronave número 2, vamos. El biplano se deslizó por la pista, aceleró y se elevó hacia el cielo contra la brisa del mar. Capítulo 1259, una batalla en el aire. En el rugido de las maquinarias, los 3 planos del equipo número 1 despegaron sucesivamente. ¿Quién crees que ganará?, preguntó Tilly. Bueno, ¿quieres hacer una apuesta? ¿Una botella de Chaos Drink para el ganador?, preguntó Sylvie vacilante. Eso está bien, solo haz una conjetura. Sylvie parecía profundamente aliviada. Apuesto al equipo número 2. Son todos del primer ejército, ¿verdad? Eso es correcto, dijo Tilly con una inclinación de cabeza. Camilla, ¿y tú? Realmente no me importa, Alteza, suspiró Camilla Derry. Aunque estos aviones se ven increíbles, necesitamos 30 caballeros aéreos para luchar contra 10 de Bilbeas. Aunque tengamos el doble de estudiantes que tenemos actualmente, el resultado no cambiará mucho. No creo que debas esforzarte demasiado. Es solo el comienzo, respondió Tilly sonriendo. Cuando llegué por primera vez a Neverwinter, solo había un puñado de plantas a lo largo del río. Ahora, estas plantas se extienden hasta el puerto poco profundo. Además, las bestias del diablo no han cambiado un poco en comparación con hace 400 años. Pero, estos artefactos se han actualizado muchas veces en el último medio año. ¿Quién sabe en qué se convertirán en el futuro? Después de un momento de silencio, Camilla dijo, siempre tienes tu razón, pero también tienes que cuidar el hechizo dormido. He estado aquí por mucho tiempo, lo siento, te hice preocuparte. No, Su Alteza, lo sé, dijo Tilly con sinceridad. Deberías haber dejado a Neverwinter después de la guerra en el norte, pero te quedaste por mi culpa. Gracias, Camilla, ahora estoy bien. Las 2 brujas se miraron la una a la otra por unos segundos, y luego Camilla rompió el silencio y dijo con un movimiento de cabeza, ya veo, pero no puedo manejar el hechizo durmiente yo sola. Por favor, visítelos cuando esté disponible. Esas brujas todavía te están esperando. ¿Todavía no quieren venir a Neverwinter? No. Algunos de ellos sufrieron demasiado, y tienen miedo de venir. Aunque solo unas pocas brujas eligieron quedarse, esto indicaba que sus oscuros recuerdos del pasado todavía tenían cierta influencia sobre ellos. Tal vez, nunca olvidarían este dolor. Volveré después de que ganemos la batalla de la divina voluntad, confirmó Tilly. ¿Y si perdemos? En ese momento, los aviones del equipo número 2 revolotearon por la pista. Tilly no respondió, pero simplemente le dio a Camilla una leve sonrisa. La batalla ha comenzado. Vamos.
Oye, ¿crees que la princesa Tilly realmente puede vigilar los 6 aviones a la vez? Gritó Finkin. Las corrientes de aire atravesaron el avión y silbaron alrededor de sus orejas. Tuvo que gritar a todo pulmón para asegurarse de que sus palabras fueran escuchadas. Debido al viento, la cabina era extremadamente ruidosa. Ese es el negocio de Su Alteza. Buena saludó también la espalda. Se dio cuenta de que 4 de los 6 números se habían vuelto verdes, lo que significaba que el equipo número 2 estaba despegando. Como no se les permitió flotar sobre la academia, los 3 aviones del equipo número 1 volaron hacia el mar. Wood no pudo ver dónde estaban los aviones cuarto, quinto y sexto en este momento, pero sin duda, su oponente debe haber descubierto a dónde se dirigían. Ciertamente, no lo seguirían de inmediato, ya que les llevó tiempo subir y acelerar. No era recomendable entrar temerariamente en el territorio de los aviones que habían despegado primero y recibir un disparo. Me siento tan nerviosa al pensar que Su Alteza me está observando. Si sabe cómo apuntar, mirará en la misma dirección que yo. No significa que tenga razón en mí. En ese preciso momento, el avión se desplomó. Finkin, ¿qué había sido interrumpido? Bramó, ¿qué diablos estás haciendo? No puedes volar, mejor. Te estoy salvando, idiota. Si Su Alteza también puede apuntar al objetivo, también puede verte, chismear detrás de ella. Entonces te sentirás muy afortunado de trabajar en la mina. Finkin se cayó de inmediato. Wood observó los alrededores a través de la grieta entre el ala y el cuerpo del avión. Solo podía ver un punto negro distante a la deriva a lo largo del horizonte. El otro avión en el equipo estaba completamente fuera de la vista. Al parecer, todos actuaban por su cuenta. La princesa Tilly en realidad no les enseñó a luchar en el aire a excepción de algunas teorías básicas. Tenía que confiar en su propio juicio. Tal vez, incluso la princesa Tilly no sabía cómo llevar a cabo una batalla aérea, ya que esto era completamente nuevo, y tenían que empezar desde cero. Como no había reglas, podía volar a un área espaciosa y esperar a que su enemigo se pusiera en contacto con él. Después de un momento de reflexión, Wood cambió la dirección y voló hacia el puerto poco profundo. Oí, ¿a dónde vas? Al oeste. Voy a volar alrededor de las plantas. Volar. ¿Por qué no esperarlos aquí? Entonces no podremos controlar el ritmo de la batalla. Wood gritó mientras hacía el turno. Piensa, ¿cómo van a volar? A Wood no le importó el resultado, pero sabía que el ganador podría volar más tiempo. ¿Cómo? Se levantarán y acelerarán y luego nos perseguirán. Eso fue correcto. Como no sabían cuándo el segundo equipo estaría listo para lanzar un ataque, tuvieron que defenderse y prepararse, al igual que los soldados en el frente esperando a que los enemigos se encarguen. Había una manera que podía asegurarle que obtuviera una posición ventajosa. Eso era para llamar la atención del oponente hacia el océano. Fue fácil detectar el objetivo que se ejecuta en un campo abierto. Sin embargo, las cosas eran diferentes en el cielo. Podía correr en todas direcciones. Si no pueden vernos pero podemos verlos, entonces podemos romper el empate. Bueno, gritó, no. ¿Crees que hayan recibido menos entrenamiento que nosotros, verdad? Jaja, ya veo, dijo Finkin mientras palmeaba a Wood en el hombro con ganas. Pensé que era inteligente. No esperaba que jugaras más sucio que yo, pero me gusta. Vamos a hacerlo. Wood puso los ojos en blanco. Juega sucio. No estaba seguro de si debía tomarlo como un cumplido. Así comenzó a descender mientras que al mismo tiempo aceleraba. El avión se detuvo, detrás del acantilado y sus ruedas rozaron los mástiles de los barcos. Los marineros de las naves miraron al avión, asombrados. Cuando el avión cruzó el puerto poco profundo, una fuerte ola de vítores estalló en el muelle. Esos inmigrantes, sin embargo, todos miraban al cielo, aterrorizados. Hubo incluso una conmoción cuando los refugiados salieron de los barcos. No vuele demasiado bajo, de lo contrario, la policía presentará una queja y tendremos que limpiar el baño por otro mes nuevamente. Finkin recordó, no te preocupes. Creo que eso haría, dijo Wood mientras tiraba lentamente de la palanca, y el avión abandonó gradualmente el horizonte y se dirigió hacia la zona industrial al oeste del aeropuerto. La zona industrial estuvo envuelta en humo durante todo el año, por lo que no era probable que su oponente se levantara de allí. Tilly, que estaba mirando a través del ojo de la magia, exclamó sorprendida. ¿Se escaparon? Sylvie preguntó ya que ella también notó algo inusual. Probablemente no quieran esperar más, dijo Tilly con una leve sonrisa jugando en sus labios. A través del ojo mágico, Tilly podía ver todo claramente en el cielo.
Los 3 biplanos del equipo No. 2 habían despegado. A diferencia del equipo número 1, los estudiantes del primer ejército no volaron al mar para buscar a su oponente, sino que continuaron flotando en el norte antes de dirigirse al sur, juntos. Les tomó mucho tiempo para ensamblarse, pero los 3 planos se mantuvieron cerca uno del otro. Interesante, murmuró Tilly para sí misma. Ella no les enseñó a los estudiantes a luchar en el aire, ni les recordó el espacio aéreo y las formaciones. En otras palabras, tomaron sus propias decisiones. Sin lugar a dudas, sin importar quién ganó hoy, ella tendría información útil sobre el combate aéreo, para agregar al manual de vuelo. Tal como pensé, no están aquí, dijo Good después de que confirmó que todo estaba claro. Apretó el gas con fuerza, y el avión se deslizó con un rugido desgarrador. Después de que el aullido del viento se apagó, voló en línea recta hacia el sureste. No había hito en el cielo. Incluso si el segundo equipo los detectara, pensarían que el pequeño punto negro que vieron no era más que un águila. El avión N-2 voló en un círculo y regresó a la Academia Ariel Knight. Sin embargo, justo en ese momento, los 3 aviones del equipo número 2 entraron en el territorio sobre el mar remolino y se lanzaron hacia el objetivo más cercano a ellos. Capítulo 1260 Pasión. Tilly notó que el primer equipo se dispersó cuando vieron a su oponente acercarse. El plano número 1 y el plano número 3 volaron en 2 direcciones diferentes en un intento de flanquear al segundo equipo. El equipo número 2 logró mantener su formación y continuó acercándose al plano número 1, que era el más cercano a ellos. Como consecuencia, el plano N-1 fue asediado por los 3 planos a la vez. A través del ojo mágico, Tilly pudo ver la mirada nerviosa en la cara del piloto. En tales circunstancias, cuando el segundo equipo estaba flanqueado, el piloto del avión N-1 podría haber derribado uno de los 3 aviones antes de que el segundo equipo lo derribara. Sin embargo, el piloto aparentemente estaba en pánico, ya que presionó el pedal izquierdo después de un momento de contemplación e intentó evitar el ataque que se avecinaba. En este punto, los 2 partidos estaban a solo 500 metros el uno del otro. El segundo equipo cambió inmediatamente la dirección y comenzó la persecución. El piloto del plano número 1 realizó todos sus esfuerzos para sacudir a su oponente. Como Tilly había dicho en su declaración de apertura, el piloto aplicó todo lo que había aprendido a esta maniobra. Este piloto debió haber trabajado muy duro, ya que parecía haberse vuelto bastante hábil en operaciones de avión después de solo un mes de entrenamiento. Sin embargo, los estudiantes del primer ejército tampoco fueron malos. Lograron permanecer cerca del otro equipo después de que el avión N-1 se zambulló y dio un giro brusco. Como superaban en número a su oponente, no tenían que vigilar a la otra parte constantemente. La otra parte, sin embargo, tuvo que observar cada movimiento de los 3 aviones. Como resultado, el plano número 1 cayó y se desaceleró. Al ver que no había forma de escapar, el piloto giró bruscamente y se dirigió hacia el avión número 3 que se aproximaba. El segundo equipo, mientras tanto, encontró una oportunidad perfecta para disparar al avión N-1. El avión N-6 cayó en picado y se acercó a la cola del avión N-1 en un ángulo descendente de 30 grados. El artillero del avión N-1 había visto que el avión oponente venía y el piloto hizo todo lo posible por evitar el disparo, pero ya no pudo escapar del ataque. Solo tomó 10 segundos. Tilly sintió con satisfacción y dijo, bandera roja para el avión N-1. No fue hasta entonces que el avión número 3 se unió al equipo. El plano N-6 seguía subiendo, y los otros 2 planos, el N-4 y el N-5, estaban ambos en una posición superior. Parecía que el primer equipo se había topado con un dilema repugnante. Sí, sin embargo, excluyen el avión N-2 en el aire del equipo. Tilly apoyó los ojos en el área superior. Los vi, Finkin exclamó mientras sacaba su cabeza del asiento y se apoyaba dramáticamente contra el cuerpo del avión. Espera, el avión número 1 está abajo, ¿está seguro? El número en el aeropuerto se ha puesto rojo, pero todavía están peleando. Eso es porque todavía no lo han notado, respondió Good, frunciendo el ceño. Parecía que los miembros de su equipo eran más débiles de lo que había anticipado. ¿Qué pasa con el avión número 3? Si estoy en lo cierto, ese punto negro que viene de esta manera debería ser eso. Finkin gritó, compañero, están en un desastre. Es hora de unirse a ellos ahora. Solo un minuto.
Date la vuelta, ¿ves el sol? Finkin miró hacia atrás y fue instantáneamente cegado por la luz del sol. Tenía razón, sabía que serías un excelente piloto. Estamos justo al sol. No puedo abrir los ojos. Eso es porque perdiste el juego, pensó Good mientras sacudía la cabeza y apretaba la palanca. En ese caso, vamos. Ya llegué. Finkin aulló de emoción. El rugido del motor radial dominó el silbido del viento. El avión se sacudió violentamente mientras se acercaba a las corrientes de aire. Bien sintió que todo su cuerpo temblaba de euforia. Ahora era un caballero de carga. Todo el cielo estaba debajo de él. Como el piloto del plano número 3 había dirigido toda su atención al avión más lento en el equipo número 2, los otros dos aviones oponentes comenzaron a aparecer después del plano número 3. No fue hasta que se lanzaron hacia su presa en las gotas doradas de los rayos del sol que se dieron cuenta de que había otro avión que se abría paso por el aire detrás de ellos. Deberían haber abandonado a los miembros de su equipo y derribado al plano número 3 primero, pero dudaron, lo que le dio a Finkin tiempo para apuntar. Cuando los dos aviones en el equipo número 2 se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Good pasó por encima del avión N-4 y rápidamente se dirigió al avión N-5. Había estado apuntando al avión N-4 cuando se estaba hundiendo, aunque no estaba seguro de si podría derribarlo con éxito. Sin embargo, la princesa Tilly hizo las reglas, y él confiaba completamente en ella. Good sabía que los miembros de su equipo podían ser eliminados del equipo en cualquier momento, por lo que debe ser rápido. 4 biplanos se lanzaron así en una batalla amarga e intensa, y la situación se volvió precaria. Good incluso podía ver la cara lívida del artillero en el avión N-5. Aunque Good se había explotado a sí mismo, era mucho más rápido. Después de varias rondas de persecución y carrera, Good finalmente encontró tiempo para apuntar. Mientras estaba a punto de pedirle a Finkin que disparara, Finkin soltó el número para el plano número 5 se volvió rojo. Casi al mismo tiempo, el avión número 3 también fue derribado. Ahora, solo quedaba el avión N-6 y él lo dejaba en el campo de batalla. Tal vez, el piloto en el plano número 3 estaba demasiado nervioso cuando estaba flanqueado por los dos aviones del otro equipo y, por lo tanto, dejó que el plano número 6 se deslizara y los alcanzara. ¿Qué diablos están haciendo esos tipos? No derribaron ninguno de los aviones. Finkin se quejó, bruscamente mientras giraba la ametralladora. Ahora, se ha convertido en 1 contra 3. Los usamos como señuelo en primer lugar, dijo Good airosamente. Bueno, también hay otra posibilidad, es decir, que el plano número 6 es una tuerca difícil de romper. Su predicción fue confirmada. Sin importar en qué dirección eligió ir, el avión N-6 inmediatamente lo alcanzó sin darle una oportunidad única de escapar. Tenía que moverse constantemente, de lo contrario el oponente lo derribaría antes de que lo hiciera Finkin. Maldita sea, murmuró Finkin irritado. ¿No puedes volar un poco más rápido? Estoy haciendo lo que puedo. Nos matarán si las cosas siguen así. Haz algo. ¿Qué te parece volar al puerto? Podemos refugiarnos en los barcos de vela. Si nos estrellamos contra los barcos que transportan refugiados, ¿qué crees que pasará? Seremos ejecutados, dijo Finkin, desinflado. Entonces olvídalo. Al menos, no somos los primeros en ser expulsados. Estamos condenados, a menos que haya viento que nos envíe. Viento, murmuró Good aturdida y de repente se le ocurrió una solución. Tienes razón, sé cómo salir de aquí. ¿Recuerdas el viento cerca del acantilado? El viento del mar remolino cambiaba constantemente, especialmente el que estaba cerca de la playa. Debido al acantilado, las corrientes de aire rodearon el precipicio y se convirtieron en una ráfaga de viento. Se oía silbar rítmicamente en el acantilado. Finkin se puso rígido por un segundo después de darse cuenta de lo que Good estaba hablando. ¿Está loco? Nunca sabes si hay viento en contra o no. Si te acercas demasiado al acantilado, chocarás fácilmente con el avión. El viento arriba solo se limita a un área determinada. Más allá de esa área específica, se disiparán. En las brisas marinas, debido a la superficie irregular del acantilado, el viento podría ir en cualquier dirección. Por lo tanto, era aún más difícil maniobrar el avión a través del viento que pasar a través de los barcos. Tengo que darle una oportunidad. Solo un poco de viento y podremos dispararnos en el aire. Good dijo que rápidamente se dejó caer y se dirigió hacia la Academia Ariel Knight. El avión número 6 vaciló por un momento y también aceleró. ¿Cómo sabes cuándo vendrá el viento?
Finkin preguntó con incredulidad. Los barcos que transportan refugiados me lo dirán. Bien, regresó mientras seguía cayendo. El avión se acercaba más y más al plano número 6. Después de un giro amplio, casi nivela el horizonte. Muchos estudiantes pensarían que había perdido el juego en este punto, aunque el avión todavía estaba corriendo a una velocidad tremenda. Estaba claro que no tenía a dónde ir. Ahora estaba dentro del campo de tiro de su oponente. Reloj el tiempo. Buen bramido. Creo que aún tenemos 8 segundos. 6, 5, 4. Finkin contó a través de sus dientes. Mientras tanto, Good también vigilaba un barco que se dirigía hacia el puerto poco profundo, pero no miraba la bandera ni la vela, sino que los pájaros se posaban sobre su mástil. La bandera y la vela ondulaban en el aire, por lo que era imposible para él decirles la energía del viento. Sin embargo, las aves podían capturar el menor cambio en el viento. Como si sintieran algo, los pájaros agitaron sus alas y descendieron del mástil antes de volar hacia el acantilado. Por un momento, se parecían mucho a una gaviota. Good había notado antes que a las aves les gustaba viajar entre barcos y el acantilado. Parecía que podían volar en el cielo sin batir necesariamente sus alas. En el momento en que las aves llegaron al borde del acantilado, Good se levantó bruscamente. En realidad fue un movimiento muy peligroso debido al dramático ángulo de elevación. Sin embargo, en este momento, las aves se levantaron repentinamente como si una mano invisible las hubiera estado apoyando. Allí vino el viento. En un instante, Good escuchó un silbido penetrante. Contra la ráfaga de viento, el avión tembló tembloroso. Se aceleró de nuevo y, milagrosamente, se disparó en el aire y se invirtió. El mundo entero se volvió del revés. Por una fracción de segundo, el tiempo se congeló. Good vio que el avión en grado 6 destellaba debajo de él, totalmente desprevenido. El piloto que estaba sentado allí lo miró asombrado. En algún lugar en la distancia, un grupo de pájaros saltó del horizonte, sus alas blancas formaban una escalera que conducía al cielo. Él no le había mentido a su Alteza. Su pasión por volar creció cada día después de unirse a la reserva de Ariel Knight. Fue adicto a volar. Esto era lo que más impresionaba a Good entre todo lo que había aprendido. Ahora, la situación había cambiado.